Lindo día que nos da el Señor nuevamente. Qué gusto es estar con ustedes, queridos amigos, queridos hermanos en la fe, varones y mujeres de Dios, mujeres geniales de Dios, poderosas en el Señor, en oración, en presencia. Estos varones, amigos míos que me acompañan, que a veces nos hablamos. Ahora por el tema de la pandemia estamos distantes por esta gran epidemia mundial, pero seguimos con el mismo propósito, en el mismo amor, buscándonos unos a otros, en oración, sosteniéndonos, así que bien recibido, y es una hermosa noticia para, al menos para mi vida, ¿sí? Creo que para la vida de todos los que nos rodean. En esta mañana, rápidamente queremos ir a la palabra del Señor, y en el Antiguo Testamento encontramos en 2 Reyes capítulo 5, ¿sí? Un hermoso pasaje que nos va a ayudar principalmente a algunas verdades que a veces están enclenque las verdades, ¿viste? Esas verdades espirituales que siempre necesitamos, esa fortaleza que el Señor da, como lo dio en aquella época a aquellas personas, a nosotros también, lo necesitamos hoy, vos y yo necesitamos. Y hoy es un día precioso porque es el día que hizo el Señor y nos gozaremos en Él, como dice la palabra, ¿sí? Vamos entonces, 2 Reyes capítulo 5. ¿Lo tenés ahí? Buscalo rápidamente, ¿viste? Porque a veces en los libros de la Biblia es difícil encontrarlo, pero con el celular podemos encontrar rápidamente. Dice así, comienza así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová, o sea Dios, Adonai, salvación a Siria. Fíjate vos qué palabra, ¿eh? Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, o sea, estaba enfermo. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha a la cual servía a la mujer de Naamán. Naamán estaba casado y entonces, por lo tanto, esta mujer servía allí. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Muy bien, entonces se entera el rey sirio de la presencia de esta muchacha, esta chica que había llegado a las puertas de Siria, es decir, la habían traído cautiva. Entonces fíjense el relato, pero hay cosas sorprendentes que dice este pasaje. Lo primero sorprendente, dice que el Señor había dado salvación a Siria. Fíjese lo tremendo, ¿no? El contraste entre aquel que era Dios de Israel, aquel que es el soberano de aquella tierra, resulta que también con Siria iba a ser lo mismo. ¿Qué pasa con Dios? Se volvió loco, ¿qué tal? Está mal. Está mal de la cabeza el Señor. No, no está mal de la cabeza. Es el Rey soberano. Es el Rey por sobre todas las cosas. Es también Rey de todas las naciones. Es el Dios de este mundo. Es el Dios de este universo. Entonces, por lo tanto, algo había que por esta circunstancia Dios estaba interviniendo con poder y estaba interviniendo con poder en el gobierno de Siria. Siria e Israel fueron siempre enemigos, siempre se llevaron mal, a las patadas diríamos entre nosotros, ¿no? Siempre estuvieron con perjuicio entre unos y otros. Pero así encontramos entonces este relato, y este relato es significativo porque Naamán era un jefe prominente, era un jefe con habilidades, era un jefe con destreza, que estaba al servicio de Siria. Vemos más adelante, dice: y le dijo el rey de Siria, el versículo 5, andá, dice, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió entonces Naamán, ¿no?, llevando consigo, fíjate lo que se llevó: 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Es decir, cuando nosotros leemos esto, encontramos que era una cantidad enorme en pesos, en elementos, plata y oro. Dice allí que llevaba, ¿cuántos talentos de plata consigo? 10 talentos, es decir, llevaba como 340 kilos de plata y llevaba como 70 kilos de oro. Mirá qué regalo que llevaba al rey de Israel. También tomó cartas, dice, ¿viste? Las cartas eran comunes en aquella época. También tomó cartas para el rey de Israel. Dice: cuando lleguen a ti estas cartas,
sabed por ella que yo envío a mi siervo Naamán, o sea, el rey de Siria, le dicen esta carta para que lo sane de su lepra. Eran cartas diplomáticas, ¿sí? Donde donde eran cartas que lo aseguraban que eran el respaldo para esta gestión que iba a hacer Naamán. Dice, versículo 7, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestiduras. Le dijo, claro, interpretó mal este rey, ¿no? El rey de Israel. Dice, ¿quién soy yo? ¿Soy Dios? ¿Acaso Dios que mata y da vida para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Claro, interpretó que esas cartas no eran cartas provocativas y no cartas diplomáticas de paz y de bendición. Entonces el rey de Israel, que vamos a saber sus nombres. Primero, el rey de Sirio se llamaba Ben-Hadad II. Ben-Hadad II, así como lo pronuncio. Y el rey de Israel era bien conocido, el rey Joram, que después más adelante ahí lo encontramos, ¿sí? Dice versículo 8, ¿quién era el que estaba allí? Eliseo era un profeta de Dios, profeta del Señor. Y en el versículo 8 dice que cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel, su rey, donde él servía, ¿sí? El rey de Israel, Joram, ¿se entiende? ¿Me sigue? ¿Me está siguiendo? Había rasgado su vestido en acción de desprecio, ¿no? Dice entonces, ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y ya Naamán estaba cerca de ahí de Israel. Y vino Naamán, llega Naamán en el versículo 9 con su caballo, con su carro, con toda su gente, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo, fue hasta las propias barbas, ¿sí? De la casa de Eliseo. Eliseo era el profeta de Israel en aquella época. Entonces, pues fíjate lo que sucedió. Entonces Eliseo dice, le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. ¿Qué pasó con Naamán? Naamán cuando escuchó esto se recontra enojó. Porque dice el versículo 9, dice, yo decía, para mí saldrá él luego y estando en pie invocará su nombre. Claro, muchas veces tomamos a Dios en nuestras propias experiencias y queremos traerlo a Dios con nuestra propia retícula, viste, en nuestra vida. Y queremos que Dios se ajuste a nuestros principios. Y ahí está el error nuestro siempre. Siempre caemos en este error. ¿Sí? Él decía, bueno, este hombre, el profeta, va a alzar la mano, va a orar por mí, tocará la mano en la lepra, pero nada de eso pasó. Nada de eso pasó. Entonces, el protagonismo de aquella muchachita, que no la tenemos que pasar por alto, el protagonismo de aquella muchachita fue fuerte, porque era una noticia bomba. ¿Saben cuál era el idioma que ellos hablaban en el arameo? El arameo era más o menos como el inglés actual, ¿sí? Era el que se utilizaba para aquella época. Venía de los persas, venía de la antigua Babilonia. Entonces esta chica que hablaba en hebreo le había dicho a la mujer. El rey interpretó inmediatamente y escuchó el testimonio de esta chica. Entonces, irónicamente, la única esperanza para Naamán y para sanarse venía de Israel. Entonces esta chica dio su testimonio. Por eso Naamán había llegado ahí a las barbas de Eliseo, a la casa de Eliseo. Querido amigo, querido varón y mujer, estamos dando testimonio nosotros, aquellos que nos rodean en el trabajo, en nuestra casa, en nuestro hogar, a donde sea. Ahora muchos no nos podemos desplegar, pero ¿somos de testimonio, sí o no? Allí quedamos. Aquella mujer, aquella chica tuvo un propósito. El propósito fue testimoniar una noticia bomba. La noticia bomba era el evangelio, porque la palabra griega evangelio significa noticia o buena noticia, y esa fue la buena noticia que recibió este hombre, que lo recibió a través del rey de Siria, a través de su mujer. Y ahí encontramos entonces que se acercó cuando él recibió esta terrible otra noticia de Eliseo. Se quedó allí se quedó enojado. Y dice el versículo 12, Abana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Él estaba diciendo, realmente estaba diciendo la verdad. Sí, porque eran aguas cristalinas. Era diferente
al río Jordán, porque el río Jordán que unía el mar de Galilea con el mar muerto eran aguas turbias. Y él conocía muy bien geográficamente toda esa zona. Entonces jamás iba a aceptar él ir a tirarse en el río Jordán, y mucho menos 7 veces. Pero dice el versículo 13, más adelante sus criados se le acercaron y dijeron: Padre mío, no era el padre, pero era una forma de respeto, decir: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no lo harías. Y tocó nuevamente esas personas anónimas, no sabemos quiénes eran, como tampoco sabemos el nombre de la chica. Pero fíjate que aquellas personas anónimas, con ese buen testimonio, hicieron mella en la vida de este hombre. ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces, dice el versículo 14, descendió, se zambulló 7 veces en el río Jordán, versículo 14 estoy leyendo, conforme a la palabra que le había escuchado del varón de Dios, es decir, de Eliseo, y dice que su carne se volvió limpia, como un niño, su carne como un niño, y quedó limpio. Ellos entendían que limpios significaba haber sido perdonado de sus pecados, era como ellos no entendían. Entonces esta persona recibió salvación, sanidad y salvación. Y dice el versículo 15 que se volvió el varón de Dios, volvió a Eliseo y se presentó delante de Eliseo, ¿sí? Esta vez sí, estaba bien cerca de Eliseo, porque al principio estaba lejos, y dice, y se puso delante y le dijo: aquí ahora conozco que hay un Dios en toda la tierra, que no hay un Dios en toda la tierra sino en Israel. Es decir, este hombre recibió sanidad y salvación de aquel Dios que era el Dios de Israel, el Dios de este mundo, el Dios del universo. Entonces reconoció que realmente aquel era el Señor que traía salvación a la vida de las personas. Querido amigo, querido hermano en la fe, conocí centenares de personas que recibieron bendición, que recibieron restauración, que recibieron salvación y nunca se acercaron a la iglesia. Nunca volvieron a decir: oh, gracias al Señor. Nunca vivieron agradecidos. Querido amigo, Naamán nos dio un ejemplo, en primer lugar, de zambullirse, de obedecer a la palabra del Señor, de tener la suficiente humildad y también la valentía de volver y decir: gracias al Dios viviente, al Dios maravilloso, a la buena noticia que me trajo acá esa chica del Evangelio de salvación. Querido amigo, entonces nos deja grandes verdades que más allá las podemos ir nosotros desmenuzando leyéndola. Lee más adelante todo lo que dice para que este día sea el día de beneficio de parte del Señor para tu vida, para la mía y para todos los que nos rodean. Gloria a Dios por su palabra una vez más, ¿sí? Y no te olvides lo que dice Marcos 11:22. Tener fe en Dios. Hasta la próxima.